Ahí estamos empezando, le vamos a dar un tiempito para que escribieron hasta de España, porque hay una Mira, diferencia horaria importante, sí. este, y escribieron desde España preguntando exactamente la hora. Alguien preguntaba que para ellos iba a ser madrugada, Sí, sí, sí. y pero que igual te iban a escuchar, así que un lujo, Qué bueno. la verdad que Súper. un lujo que estamos dando. No, el placer Eh, es mío y la honra es mía. Buenísimo. Bueno, a mí me van saliendo acá los comentarios, así que si a medida Vale, en lo que vamos, si vos me permitís, yo por ahí te interrumpo y vamos leyendo las preguntas que nos hacen si querés. Nos está vale, como tú saludando lo... desde México a Inés. Un abrazo a todos por allá en México, pues a quienes se Bien, conecten de otros países también. muy bien. Vamos a esperar un poquito más porque sé que había mucha gente interesada, entonces le vamos a dar tiempo como para que se conecten, para que no se pierdan desde el principio, porque esto promete Vale, ser interesante para todos. Así que le vamos a dar gracias. un poquito. ¿Cómo está el tiempo en Perú, Franklin? Ya está cambiando ya, pues la primavera, que hay días que solea, por ejemplo, ayer estuvo súper lindo el día, soleado, no muy caliente, no muy frío, ¿no? Estuvo muy bonito. Ya hoy día amaneció nuevamente nublado, media gris, ¿no? Lima la gris, para variar. Acá el invierno es gris totalmente. Casi no llueve, lo mucho pues garúa o por ahí esporádicamente hay alguna llovizna, ¿no? Mm, Eh, nosotros Usted decía el calor, acá creo, ¿no? sí, ya estamos con calorcito y más en el norte de donde somos nosotros. Y Argentina está pasando por una sequía general, no es normal, pero estamos con mucha sequía. Te saludan desde Colombia, desde Mendoza, Saludos a Argentina. todos, Eh, gracias. Todos concuerdan en que es un placer escucharte. Eso también nos ponían hoy en los comentarios que hacían en la publicación. Así que, bueno, Eh, una de las personas que nos está escuchando dice, el título del webinar suena muy interesante, la verdad que sí. Hablar de los Gracias. sonidos de habla es un tema bastante interesante. Te saludan también desde mi provincia, desde Tucumán. Obviamente nos están Gracias, un escuchando abrazo a todos por allá. Qué desde, pena que no haya desde... estado este año por allá. Y te esperábamos porque ibas a estar. Sí, Había sí, ya un... estaba todo ya. Sí, sí, Ya sí. Yo estaba estaba... hasta el vuelo comprado y todo ya. Pues Sí, una ya pena, está. ¿no? Estábamos listos para escucharte en vivo y en directo y bueno, no pudimos. Desde España, Majo también te saluda desde España, que debe estar Un madrugando o abrazo. trasnochando bien desde San Luis, Gracias por el Argentina. esfuerzo. Bien, bueno, Franklin, hablamos entonces de trastornos de los sonidos del habla. Contanos, porque por ahí capaz la idea de esto era hacerlo para los papás, para el público en general. Sé que hay muchos profesionales también escuchando, pero contanos, bueno, antes que nos conteste tengo que presentar, perdón, yo porque ya estaba conversando con vos y se me pasó, aunque creo que no necesitas presentación porque muchos de los que están te conocen, Franklin Susaníbar, licenciado en fonobiología, eh, hace motricidad orofacial, experto en lo que es habla. Eh, Franklin es como en una de las publicaciones hoy pusimos investigador, aparte de escritor, escribiste varios libros, actualizaste uno de tus libros, creador de uno
modos de evaluación, ¿sí? Del habla, que está buenísimo. Una prueba. Así que bueno, creo que más presentación ahora al escucharte va a quedar todo clarísimo. Y ahora sí, Gracias. ¿qué son los, o qué es, cuáles son los trastornos que puede presentar o qué son los trastornos de los sonidos del habla? Bien, mira, el trastorno de los sonidos del habla era lo que tradicionalmente conocíamos como dislalia o pues o una disglosia, si quieres llamarlo también así, o el trastorno fonológico, ¿no? Que eran los términos creo que más en Hispanoamérica se utilizaban mucho y pues y aún se utilizan, ¿no? Eh, pero ya hace bastantes años en la literatura inglesa, pues desde el año 2000 prácticamente se comenzó a utilizar esa terminología. En el 2007 lo adopta la ASHA como un diagnóstico y pues en el DSM-4, perdón, DSM-5, en el CIE-11, que es prácticamente muy parecido al DSM-5, el CIE-11, ya se adopta esta terminología, ¿no? Trastorno de los sonidos del habla o speech sound disorder, que es la traducción que más que la más idónea que pues en Concepción hemos logrado hacer, ¿no? Eh, y este trastorno pues engloba, pero no mezcla, eso es importante, engloba eh, signos o síntomas en la articulación del habla, ¿no? Por Bien, eso que el término es importante, sonidos del habla, o sea, no estamos hablando de todo el habla, porque el habla es bastante amplia. Dentro del habla está la prosodia, la fluidez, la voz, ¿no? Pero no está hablando de esos elementos del habla, sino de la articulación de los sonidos del habla. Por eso que ya la terminología y justo la terminología de trastorno de los sonidos del habla encaja mucho con el término que usan hoy en día los lingüistas para sonidos del habla. Ellos ya no usan fono, ¿no? O como era tradicionalmente utilizado, sino ya lo han traducido al castellano como sonidos del habla, ¿no? Entonces, dentro del trastorno de los sonidos del habla, nosotros podemos encontrar alteraciones fonológicas, o sea, bien, signos o síntomas fonológicos de una dificultad fonológica, de una alteración fonológica, o signos y síntomas fonéticos. Entonces, un niño, por lo general, pues, es muy cotidiano en la clínica encontrar ambas alteraciones al mismo tiempo. No en el mismo sonido, sino puede ser en diferentes sonidos. Entonces, justamente esta terminología entra a tallar para explicar mejor, porque siempre había la disyuntiva de que o es fonológico o es fonético, ¿qué es al final, no? Y pues los autores cuando son muy pegados a la lingüística solo hablan de fonología, excluyendo o creyendo que implícitamente ya están hablando de fonética. Y en realidad no, la fonética pues tiene que ver más con la producción de los sonidos, incluso con programas, motores, con la coarticulación, con la planificación y programación motora de los sonidos del habla, ¿no? Entonces, bien, pero estas dos áreas, obviamente, pues interactúan muchísimo en la producción de los sonidos, ¿no? Ahora es importante, por eso, diferenciar cuando el error es fonético, cuando el error es fonológico, por eso que decía, dentro del trastorno de los sonidos del habla, el niño puede tener alteraciones fonéticas y o fonológicas, pero no significa que bien, estén mezcladas, que el diagnóstico haya venido para decir que una alteración fonética es igual que una fonológica. No, no, son cosas diferentes, simplemente bien, que están bajo una misma etiqueta diagnóstica, ¿no? Y ahí es importante también aclarar, trastorno de los sonidos del habla es una etiqueta diagnóstica, que al final no te está diciendo qué errores tiene el niño, simplemente te está diciendo que puede tener algo en fonética o en fonología. Y ahí viene la bien, evaluación recién, ¿no? perfecto. Aprovechando eso que vos me estás contando, ¿qué serían los fonéticos y cuáles serían los fonológicos? Por si hay papás Bien, mira, escuchando, ¿cómo saben si su hijo sí, tiene un error en la fonética o en la fonología? vale, mira.
Primero es importante mencionar algo que a veces se confunde en la literatura o pues algunos estudiosos también tienden a asumir una postura diferente, ¿no? A veces se asume que hablar de procesos de simplificación fonológica, que es la forma como el niño simplifica, hace más fácil el habla del adulto, por eso que se llama procesos de simplificación fonológica, porque el Ujú. niño pues de 3 años todavía no puede hacer una rótica, una R, entonces Sí, la simplifica, la hace más fácil, la hace como una D o como una Y o como una L, ¿no? bien. Entonces, a veces se confunde la literatura y se piensa que cuando hablamos de procesos estamos hablando más de fonología. En realidad, los procesos se usan en una teoría de la fonología, pero el proceso simplemente te está diciendo el tipo de error que comete el niño. Por ejemplo, si tú hablas de oclusivización, te está diciendo que un sonido fricativo, por ejemplo, puede ser la S, está siendo convertido en una oclusiva, ¿ya? Por eso que se llama oclusivización, por T. En vez de sapo, dice tapo, ¿no? Ahora, pero en el fondo no te está diciendo si el error es fonético o es fonológico, ¿eh? Porque ambas alteraciones pueden ser o fonética o fonológica. Ahí va el ejemplo. Por ejemplo, tú le dices, redundante, ¿no? Ejemplo, ya. Tú le dices al niño, por ejemplo, a Pepito, le dices, a ver, Pepito, dime sa, ¿no? Estás valorando sílabas, que es una forma de valorar la fonética, diríamos. En realidad, valorar fonética sería el sonido aislado, ¿no? Pero es Sí, difícil que un niño reproduzca el sonido aislado. exacto. Entonces, pues, se valora a partir de sílabas, ¿ya? Entonces, ahí hay niños que, por ejemplo, Juanito te dice ta y le vuelves a repetir a veces sa y el niño te dice ta, ¿ok? Entonces, el niño no logra producir fonéticamente el sonido, ¿ya? Bien. Ese es el síntoma que está evidenciando. Entonces, ¿eso también es una oclusivización? Sí, está convirtiendo una S en una T. Pero el error, ¿a qué nivel está ese error? A nivel fonético. Porque puede haber Pepito, Juanito hizo eso, Pepito, que tú le dices sa, y el niño te dice sa, incluso puedes jugar con él y le dices sa se hizo su, y el niño te dice sa se hizo su. Pero le muestras la figura del sapo y te dice tapo. Le muestras la figura de la silla y te dice tilla, ¿no? Le muestras la figura de la casa y te dice caca o cata, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa ahí el niño? El niño puede decir sa, se, si, so, su, incluso, ¿no? Pero en palabras no utiliza funcionalmente ese sonido. Y eso ya es una alteración fonológica. ¿También está oclusivizando la fricativa? Claro que sí. Entonces, Ujú. los procesos de simplificación fonológica no es que te expliquen que el error es más fonético o es más fonológico, simplemente te está explicando el tipo de error. Bien. Ahora, a nosotros los especialistas cabe hacer una buena valoración para saber cuándo es fonético y cuándo es fonológico. Y ya di el ejemplo, en realidad es muy fácil. Para ello tenemos que tener una prueba idónea, ¿no? O si Ujú. no la tenemos, juntar varias pruebas tal vez, ¿no? Exacto. ¿Es normal que todos los niños cometan este tipo de errores en el desarrollo de su lenguaje, en el desarrollo del habla? Mira, dentro de los estudios de normalidad se tienen estudios que han perfilado la adquisición de los sonidos del habla del español por edades en base a procesos de simplificación o en base a perfiles, logrado o no logrado, ¿no? Entonces, existen varios estudios que han ido demostrando que el niño a determinadas edades va adquiriendo determinados sonidos cada vez más difíciles. Por eso que, por ejemplo, la rótica vibrante, la R, ¿no? Sí. Se adquiere pues entre los 5 y 6 más o menos, ¿no? Dependiendo del autor, 5, 5 y medio o hasta 6 se puede esperar, dependiendo de la investigación. Pero y hay varias investigaciones que tienen una cierta concordancia, una cierta similitud, ¿no? Entonces, dependiendo de la edad, el niño va a tener dificultad para un determinado sonido. Pero lo más habitual es que entre 3 y 4 años, el niño ya haya adquirido 80% de los sonidos del español. Es decir, y es más, que una persona extraña ya pueda entender al niño. O sea, la inteligibilidad
A los 4 años es entendible, nuevamente, no redundante, para cualquier persona. ¿Ok? Entonces, si tenemos un niño de 3 años y medio o 4, que su inteligibilidad del habla es hasta los papás tienen dificultad para atenderlos, pues ya estaríamos dentro incluso de un TCH severo, ¿no? Se estaría perfilando a hacer un TCH severo, porque ya no es habitual, ¿no? ¿Por qué hablo de los 3 a los 4? Porque tenemos investigaciones en el español, por lo menos que yo conozca, de los 3 en adelante. No tenemos investigaciones del perfil fonético, fonológico del español en niños de 2 a 3 años, por ejemplo, como ya se tiene en el inglés. En el inglés ya hay como 7 investigaciones que han explorado la adquisición fonética, fonológica desde los 18 meses en adelante. Eso es lo que nos falta hacer en Hispanoamérica, ¿no? Para saber la norma y en base a la norma recién pues soltar signos de alerta, de alarma, o ya tal vez hacer programas de estimulación o de intervención incluso, ¿no? Y Dependiendo de de la acuerdo, severidad. y de acuerdo a lo que tenemos, a lo que hay en estudios, a lo que sabemos, ¿cuál sería la edad de consulta o cuál sería la edad, lo dijiste, pero como para que quede claro para los papás, en la que el papá dice, bueno, tengo que consultar, tengo que ver qué es lo que está pasando porque hay algo? Mira, en realidad el papá ya se podría guiar más o menos por la adquisición de palabras, en realidad más que por la fonética y fonología, ¿no? ¿No? Los niños, por ejemplo, niños que pues al año y medio, a los 2 años, solo tienen 10 palabras, no, todavía no hacen frases, ya son signos de alerta, ¿no? Incluso no tan solo para la parte fonética, sino lenguaje en sí, ¿no? Y estos niños, que pues se les llama también hablantes tardíos, ¿no? Estos niños que ya tienen un desarrollo por debajo de lo habitual, porque un niño de 18 meses ya debería tener las famosas 50 palabras, que ha sido corroborado, o sea, con investigaciones. Lo decía Jacobson, ¿no? Por ahí por los años 40, 60, pero ya ha sido reconfirmado con varias investigaciones, pues, y un niño de 2 años ya tiene pues, por lo menos 200 palabras, ¿no? Y ya hace frases simples incluso. Exacto. Entonces, si los papás ven que un niño de 2 años, 2 años y medio, solo se comunica con un puñado de palabras y mucho señalando, ya es un signo de alerta, no tan solo para la parte fonética, fonológica, sino para el lenguaje también. Y es raro que un niño con esas dificultades, o sea, existe un gran porcentaje de esos niños que no mejora, como habitualmente nos dicen a veces los pediatras u otros profesionales, ¿no? Ya va a mejorar, ya va a mejorar. Existe un grupo grande, que es aproximadamente el 40%, y este fin de semana estuvimos ahí con Gerardo Aguado asistiéndolo a él, y él mostró varias investigaciones sobre ello, ¿no? Que existe un 40% de esos niños que no llega a superar, ¿no? Que no llega a superar. Entonces, es una ruleta rusa prácticamente, como Gerardo lo menciona, ¿no? Decir que pues va a mejorar. Entonces, si un padre a los 2 años y medio no lo está entendiendo nada o el niño se está comunicando solo con palabras muy restrictas, ya es un signo de alarma importante, ¿no? Y a los 3 años peor todavía, porque un padre a los 3 años ya debería entender bien a su niño. No, tal vez no los extraños, pero la familia sí. Entonces, si la familia misma refiere que no se le entiende al niño, no habla mucho, entonces ya son signos de alerta. Entonces, ¿se puede hacer antes de los 3? Sí, se puede procurar un especialista antes de los 3, pero lo idóneo es que procure un especialista en lenguaje, ¿no? Voy al neurólogo, pero que el neurólogo tenga conocimiento del lenguaje, porque hay Exacto. neurólogos que no se dedican al lenguaje y que te pueden decir está normal, o hay otros que te pueden decir incluso, te pueden alarmar mucho y te pueden decir, tiene características de autismo, de TEA, y cuando no es así también, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de que
al especialista que vayan, domine el lenguaje, ya sea pues el pediatra no sé cuánto dominará el lenguaje, pero hay muchos pediatras que son muy, muy buenos y muy leídos. Los neurólogos, hay neurólogos que se dedican mucho al lenguaje y ahí ustedes tienen al doctor Valdés y otros más que son muy famosos en Argentina, ¿no? Pero hay neurólogos que no, sí, dentro de la neurología también hay subespecialidades y hay gente que, pues, que se dedica a diferentes, y dentro de la fonoaudiología también, ¿no? A veces no Exacto. todos se dedican al lenguaje, ¿no? Hay gente que ya se ha ido especializando en disfagia o en otras áreas y que tal vez no van a hacer un buen diagnóstico, no van a tener una buena apreciación, ¿ya? Y pues si por ahí alguien les dice que hay que soplar, hay que masticar para hablar, pues peor, huyan de esa persona porque definitivamente no sabe nada de lenguaje ni de habla. O sea, Esa, eso sí es totalmente urgente, es, ¿no? De huir de ese especialista que les diga que le hagan masajes, que le hagan soplar o masticar. No, no, no. Eso no tiene nada que ver con lenguaje ni con habla. esa pregunta yo te la tenía ahí para sacarla del sombrero en el momento justo, porque creo que es lo que más me gusta. La vamos a hacer, a la pregunta la vamos a hacer Vale, para que vos, vale. ¿por qué? ¿Por qué no? Algo que me gustaría hablar también antes de pasar a lo demás es cuando hablamos de un retraso en el habla y cuando hablamos de un trastorno de los sonidos del habla. Mira, ¿Se y esta es otra cosa interesante, ¿no? Disculpa, ¿me dijiste algo? Digo, si se puede hacer la diferencia, si hay una diferencia entre hablar Ya, de mira, retraso y trastorno. en realidad no hay la diferencia, ¿no? El término retraso, tanto para el lenguaje como para el habla, es un término que no se utiliza en los artículos científicos ni en los manuales diagnósticos. O sea, no hay retraso, ¿no? Eso de retraso es una invención que se hizo, que algunos autores hicieron y mucha gente lo utiliza, ¿no? Y, por ejemplo, justamente hablando con muchos cracks en la fonobiología, ¿no? Como Gerardo Aguado y otros compañeros españoles también, todos concuerdan en ello, ¿no? Que el término retraso, o sea, es un término que no es un diagnóstico, ¿no? No se debe utilizar ese término. Entonces, para hacer un diagnóstico, ya, mira, el término trastorno no significa que no pueda ser superado, ¿ya? Y eso es algo también que fue autoral. Algunos autores comenzaron a utilizar los dos términos, ¿no? Decir retraso porque va a ser superado y trastorno porque no va a ser superado. No, no. Si tú te vas a la RAE, pues alteración o trastorno es la misma cosa. ¿Ya? Entonces, decir trastorno no significa que no lo va a superar. ¿Ya? Pues va a depender de la severidad del trastorno, va a depender si hay comorbilidad en el trastorno y etcétera, ¿no? Un trastorno en los sonidos del habla puede ser un adulto que tiene dificultad en las róticas y puede ser por el frenillo. Le operan el frenillo, hacen una terapia y lo superó. Un niño regular, ¿no? Sin problemas cognitivos, auditivos, neuromusculares, ni nada, puede tener también problemas en la articulación y pues si es que tiene problemas más allá de la edad permitida, o sea, más allá de la norma, del perfil de normalidad, se le puede dar el diagnóstico trastorno, pero no quiere decir que no lo va a superar, ¿no? Entonces, en realidad, habla, yo no utilizo el término retraso para diferenciar trastorno. O es simplemente trastorno en los sonidos del habla si es que él no cumple los criterios esperados para la edad. Perfecto. ¿Ok? ¿Cómo diagnosticas un trastorno de los sonidos del habla? ¿Quién lo diagnostica? ¿Cómo se Se hace? tiene que hacer una valoración, ¿no? Del área fonética, fonológica, ¿no? También valoramos algunas estructuras anatómicas relacionadas con la producción de los sonidos del habla. Se hace una anamnesis relacionada a la producción y adquisición del habla. Eh, y en base a todo lo que podamos recolectar, y lo más importante, analizar e interpretar la información, ¿no? Eso es lo más Bien, importante, porque
pruebas hay muchas pruebas para hacer check incluso, ¿no? O otras son con fórmulas y etcétera. Pero al final eso no te dice qué es lo que pasa cualitativamente con el paciente, son más Ujú. cuantitativas. Y la parte cualitativa es importantísima de que tú la puedas observar analizando, interpretando lo que tú escuchas en el paciente, lo que tú has visto y lo que tú has marcado en la prueba. Entonces, para hacer una buena evaluación, pues un marco teórico es importantísimo, ¿no? Estar actualizado, ¿no? ¿Qué es el habla? ¿Qué es fonética? ¿Qué es fonología? ¿A qué edad se adquieren? Porque a veces no sabemos ni a qué edad se adquieren. Entonces, yo me imagino cómo diagnosticamos. Si no sabemos qué edad se adquiere la S, la Ch, la R, la R, o sea, eso es básico, ¿no? Entonces, una vez que se hace la exploración, se determina, ¿no? Cómo está el perfil fonético, fonológico de ese niño y si tiene y cuál sería la posible etiología, ¿ya? Que es otra cosa, es diferente del síntoma, ¿no? El síntoma es lo que el niño expresa a nivel fonético, fonológico, y la etiología puede estar, pues, en diversas otras cosas más, ¿no? Incluso puede estar dentro de un diagnóstico mayor, un TSH. Un síndrome de Down tiene pues un TSH también. Es más, no tan solo tiene TSH, también tiene dificultades de lenguaje, ¿no? Entonces, por eso que ya se le dice síndrome de Down y simplemente se describe que tiene a nivel de lenguaje y fonética y fonología está dentro de los componentes del lenguaje, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, como fundamental diríamos que lo que decías vos muy bien hace un momento, que cuando el papá consulte, busque de consultar a alguien que esté dedicado al tema, para que pueda hacer una buena evaluación, una buena observación, pueda... Exactamente. O sea, esto es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, mira, a mí si me viene un paciente y me dice, oye, creo que tengo una tartamudez porque a veces me trabo, etcétera. Pues yo lo voy a derivar, ¿no? De hecho, que lo voy a derivar, porque yo no me dedico a tartamudez. Oye, Exacto. a veces cuando degluto me atoro, o me engasgo, o no sé, posiblemente es una disfagia, ¿no? Inicios de una disfagia y otras cosas más. Entonces lo derivo, porque yo no me dedico más a eso, ¿no? Ahora hay muchas personas que pueden decir, pero eso no pasa en mi país, no pasa en mi ciudad, etcétera. Es difícil, yo sé que porque dependiendo dónde trabajes, etcétera, a veces vas a tener que atender todo, pero tienes que procurar, ¿no? La especialización. La especialización también tienes que buscar qué es lo que más te gusta de la fonoaudiología. Yo sé que tú puedes amar todas las áreas de la fonoaudiología, pero el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, así como amas la fonoaudiología, toda la fonoaudiología, yo imagino que amas mucho la calidad de atención a tus pacientes. Entonces, pensemos, ¿cómo lo puedes atender mejor? ¿Haciendo de Exacto, todo o haciendo lo que más me gusta exacto. de esa amplia gama que también me gusta, ¿no? Comparto totalmente tu forma de pensar. Creo que también esa es una de las cosas que me llamó mucho la atención Sí, cuando y a te veces escuchaba. sí, es que creo que se entrecorta y por eso que no escucho a la hora que tú estás hablando, disculpa. Tranquilo, te ¿Me decía escuchas? que, sí, sí, te escucho, te decía que comparto Vale, totalmente tu forma de pensar y que creo que esa es una de las cosas por las cuales desde la primera vez que te escuché, por casualidad, después empecé a seguir tus videos, a leer tus artículos, porque concuerdo plenamente en que uno tenga la profesión que tenga, tiene que dedicarse exactamente. exclusivamente a algo. Si no, no podés ayudar. Y más este tipo de profesiones en los que uno trabaja con seres humanos. Exactamente, ¿no? Y algunos pueden decir, pero es difícil. Difícil siempre es, en todo lugar es difícil. O sea, acá Ujú. en Perú no existe, bueno, hasta hace poco que recién hay la especialidad de motricidad orofacial, pero yo procuré mucho antes de eso, ¿no? Sí, yo dije, Claro, si es que no hay, ¿por qué no puedo ser el primero, ¿no? exacto, Entonces, exacto, y eso, ¿no? Así, yo creo que es simplemente querer, porque al final eso también nos va a retribuir
en el trabajo, ¿no? Si tú Ujú. eres especialista en eso, pues vas a atender mejor, vas a tener más clientes, una cartera de clientes, vas a tener incluso lista de espera porque te vas a convertir en el mejor en esa área, ¿no? Entonces tienes que aspirar a eso. Exacto. Franklin, hay una pregunta acá que vos hablabas recién ponías un ejemplo de un frenillo en una persona adulta y preguntan si el frenillo lingual siempre se tiene que operar. Si altera la función, sí, ¿no? Bien. Ahora, si la persona, si es adulto, por ejemplo, y te procura porque le altera la función, le molesta y el frenillo es el que causa, pues se tendría que operar. Pero si la persona articula así y dice cajo, pejo y no le causa nada, él vive feliz, entonces nosotros tampoco tenemos por qué patologizar eso, ¿no? Exacto. Entonces, eso es importante. Entonces, Bien. el bebé nace, le afecta la lactancia, el frenillo, pues lo ideal es hacer la frenotomía, ¿no? Está Ujú. creciendo, le afecta el habla o le afecta alguna otra función, pues, y es importante esas funciones para los padres, para el desarrollo del niño, pues hay que hacer la frenotomía, ¿no? Pero si no le afecta la función y los padres y el niño, pues no se va, no va a haber una complicación, pues tal vez no sería considerable, porque no todo individuo que tiene un frenillo alterado tiene problemas en las funciones, ¿no? Hay solo un porcentaje de ellos que desarrollan alguna dificultad. Bien, tengo otra pregunta y más que pregunta es un pedido y te piden que hagas una diferencia entre fonología y fonética. Creo que algo ya dijiste. Pero creo que ya lo habíamos explicado, ¿no? De una Sí, alteración fonética y fonológica, ¿no? sí, sí, ya lo dije, ya algo dijiste. Lo pidieron después, por eso yo te lo leía. ¿Qué recomendación para un niño de 18 meses que tiene un vocabulario inferior a 10 palabras? Que vayan a un Consulta. especialista que lo vea y el especialista que se encargue de hacer la recomendación, porque no sé de por qué sería eso, ¿no? Es muy ambigua, es muy complejo responder consultas vía online, mucho menos teniendo datos, etcétera, ¿no? Exacto, son muchas cosas que hay que tener en cuenta a esa edad, lo auditivo, la estimulación, lo ambiental, pero como dice el doctor Aguado, que vos lo nombrabas mucho, al que sigo también mucho, siempre hay que tratar de intervenir. Si es un niño que vemos que tiene que no está de acuerdo a su edad cronológica, entonces empezar a intervenir mientras se va evaluando. Uh -huh. Y hablando de eso, de intervención temprana, ¿por qué es importante intervenir de forma temprana en los TSH? Mira, hay una investigación en 2013 de la ASHA que hizo un seguimiento a adultos que habían sido TCHs de niños, ¿no? Y algunos eran, incluso en la adultez, TCHs residuales, lo que se dice que quedan con algún problema en las róticas, en la S, ¿no? Ceceando a veces. A eso se les denomina TCH residuales, ¿no? Que no llegan a superar sus problemas fonéticos o fonológicos. Entonces, y esta investigación es una investigación longitudinal y concluyó pues, que todos los adultos que habían tenido o seguían teniendo algún problema en fonética y fonología, en la articulación del habla, tenían alguna dificultad para socializar, algún problema emocional, ¿no? Y incluso problemas laborales algunos, ¿no? Entonces, si pues detectamos una dificultad que no está dentro de la norma, por eso el término dificultad, eh, pues se podría ya trabajar con este paciente para evitar esas dificultades futuras, ¿no? No necesariamente todo TSH va a desarrollar una dificultad en lectura y escritura, por eso que no lo menciono, ¿ya? No hay una correlación estrechamente directa, ¿no? Porque son
y hay varias investigaciones que han corroborado eso. Algunas encuentran cierta relación y otras no, posiblemente porque este niño tiene otras dificultades además de articulación. ¿Ok? Bien. Entonces, la parte social es muy importante en los niños, ¿no? Entonces, muchos de los niños, pues los niños son crueles con otros niños que no Ujú. pueden articular, ¿no? Incluso Gonzalo Leal, que es un crack en lo que es tartamudez, en algún curso también mencionó que habían hecho una investigación donde habían notado que los niños eran más crueles, o sea, tenían más rechazo hacia sus colegas que articulaban mal que aquellos que tartamudeaban incluso, ¿no? Porque la articulación es mucho más notoria el error. En cambio, la tartamudez, como es la fluidez, era solo esperarlos un poco más, ¿no? Y no necesariamente había acompañamiento, que también puede haber, ¿no? Un niño con Sí, tartamudez con problemas fonéticos y fonológicos, ¿ok? claro. Entonces, eh, por eso que es importante, ¿no? Detectarlos a tiempo y ayudarlos, ¿no? Porque si la fonética y fonología está muy alterada, la morfosintaxis, que es la forma como se elaboran las frases, etcétera, para hablar, también se puede ver afectada, ¿no? Porque con niños que hay muchos problemas fonéticos fonológicos, la morfosintaxis también tiende a estar bastante alterada, ¿no? Bien. Tengo una pregunta que me parece muy interesante y te consultan si los TSH es lo mismo que las dislalias funcionales. Mira, como lo mencioné al inicio, ¿no? El TSH engloba todo lo que antes se denominaba dislalias, ya sea orgánica, funcional, disglosia, como quieran llamarlo, trastorno fonológico del DSM-4 también. Todo eso ha sido sustituido por TSH. Entonces, Bien. dentro del TSH pueden haber, la mayor parte de los TSH son idiopáticos. ¿Qué era la dislalia funcional? Los idiopáticos. ¿Qué es un niño idiopático? Que no tiene una causa evidente, aparente. A eso le llamaban dislalia funcional, ¿no? Porque Sí. no tenían problemas auditivos, no tenían supuestamente las famosas disglosias, que es un término pues que se utilizó mucho, que era muy bueno en su época, pero que hasta desde la etimología de la palabra es errado, ¿no? Porque siempre le estamos echando la culpa a la lengua y la lengua no siempre tiene la culpa. Disglosia bilabial, disglosia palatina, disglosia no sé qué. O sea, no siempre es la lengua, la estructura es diferente y las adaptaciones son diferentes. Es más, la lengua incluso es la más versátil y la que se adapta mejor a cualquier alteración morfológica. A veces la lengua ya no tiene cómo adaptarse y obviamente van a haber errores, pero que no es por culpa de la lengua, sino es por culpa de la maloclusión, por ejemplo, así, ¿no? Entonces, Exacto. por más que la lengua quiera adaptarse, ya no va a poder porque la morfología, la maloclusión no logra, pero ahí no tiene la culpa la lengua. ¿No? Entonces, ¿por qué llamarle disglosia, no? Tanto que, pues, es un término que solo se usó en Hispanoamérica, ¿no? En otras lenguas no existe, bueno, se jaló del alemán y del francés en realidad, ¿no? Esos términos. Pero después ya se dejaron de usar. En la literatura inglesa no encuentras casi ese término, ¿no? Es muy raro que encuentres ese término. Entonces, hoy en día, pues todos los TSH, ya sean o sea, idiopáticos, ya no se le llama TSH funcional, no. Es idiopático o criptogénico, que es otro término que se usa, pero el término idiopático es el más usado, es el que no tiene ninguna alteración que justifique por qué el niño articula mal. ¿Ya? Y esta es la gran población que nos llega a la consulta privada, ¿no? Pues, si tú trabajas en consulta privada, el 70% de los TSH que te van a llegar son idiopáticos. No tienen Ujú. problemas cognitivos, no tienen problemas auditivos, no tienen problemas morfológicos, orofaciales o anatómicos, como quieras llamarlo. No tienen problemas en otras áreas del lenguaje, no son muy buenos. No tienen problemas para discriminar, discriminan muy bien y siguen hablando mal. ¿Ok? Ujú. Entonces, esos son la gran mayoría que nos llega y esos son idiopáticos y a eso se le llamaba antes dislalia
funcional porque no se explicaba, ¿no? Qué pasaba, etcétera, ¿no? Que Porque, a veces también para el trastorno fonológico que hoy en día conocemos, que el error es más fonológico, se le decía también dislalia funcional en cierto grado, ¿no? bien, y eso me da muchísimo pie para hablar de las praxias, porque durante Vale. es lo que más me gusta. Es más, una de las preguntas dice cómo se puede intervenir, pero me gustaría hablar primero de esto de las praxias, de los movimientos de la lengua, los labios, el beso, inflar los cachetes, desinflarlos. Eh, Tiene que ver con el tratamiento de los, de, de los sonidos del habla. No, no tiene que ver ni con la evaluación, ¿no? Ni en pacientes neurológicos se valora más eso, ¿no? Por lo menos los estudios ya han demostrado que valorar movimientos no verbales, ¿no? O sea, praxias no verbales o movimientos orofaciales no verbales, sacar la lengua, mover acá, pero todo lo que no tenga acompañamiento de un sonido de tu idioma, no tiene relevancia para valorar sonidos del habla. Es más, las pruebas que se hacen de sílabas o de sonido aislado, que son habilidades de cuasi habla, se denominan así, no son habla, son habilidades de cuasi habla, que en inglés le dicen speech-like incluso, y hay otro término, para speech se le llama en inglés, a esas habilidades, ¿no? Por ejemplo, a veces se valora con pa, 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 ta, 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 patacá, 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 ¿no? Y a veces se utilizaba incluso eso en terapia y también se ha desmontado, o sea, no sirve eso para la terapia, no va a ayudar en nada, ¿no? Ni en pacientes neurológicos, ya hay muchas investigaciones que han desmontado esa idea. Entonces, todos esos movimientos orofaciales no verbales tienen una representación cognitiva, tienen una representación neurológica diferente a los movimientos que hagamos emitiendo sonidos, ¿no? Y desde el punto de vista anatómico, neuromotor, también son totalmente diferentes. O sea, hay diferencias abismales, incluso a nivel biomecánico, es decir, las fibras musculares que se reclutan para el movimiento de un sonido a la de una praxis es totalmente diferente. O sea, hay muchas diferencias que encontramos desde la parte histológica, como te digo, desde el tipo de fibra hasta las partes cognitivas y lingüísticas, pues, ¿no? Porque cuando nosotros producimos un sonido, ese movimiento que acompaña al sonido, pues tiene una representación lingüística, ¿no? Representa un fonema. Ya estamos hablando de lingüística, pero el sacar la lengua acá, ¿qué representa? Nada. ¿Se representa algún sonido? No, no representa ningún sonido. Ah, pero es para mejorar el tono. ¿Y qué es el tono muscular? ¿Qué es el tono? A ver, a veces no sabemos ni la definición de tono, ¿no? ¿Y qué es la norma? A ver, ¿por qué asumimos que siempre el tono tiene que estar alterado? O sea, niño que no articula el tono. ¿Y cómo sabes? A ver, dime, primero tendríamos que partir de la norma. ¿Qué es la norma? ¿Qué es un tono normal? A veces, y no hay normas, pues, que eso es lo peor del tono. El tono sigue siendo una propiedad neurofisiológica y biomecánica del músculo que se le atribuye mucha importancia, pero que no se llega a comprobar en realidad su importancia, ¿no? Incluso no hay normas, recién se están comenzando a crear normas para, pues, para el hombro, para el deltoides, el trapecio, los músculos de las piernas, ¿no? Hay algunas investigaciones que han investigado el macetero, las investigaciones que han intentado hacer normas para mejillas, labios, lengua, no han encontrado una conclusión coherente, entonces pararon ahí las investigaciones que han valorado el tono muscular durante el habla en pacientes hipotónicos e hipertónicos han corroborado que pues, no influía en la producción de los sonidos del habla, ¿no? Y qué es lo que se está encontrando también en fisioterapia, ¿no? Que en realidad el paradigma de regular primero el tono para caminar
pues tal vez no era el correcto. Hoy en día se camina para regular el tono durante la caminata o durante el ejercicio, etcétera, ¿no? Y el tono es totalmente diferente a la fuerza, porque también la fuerza es otra de las cosas que se atribuye, ¿no? El niño no mastica bien, fuerza. ¿Y cuánta fuerza ejercemos para masticar? El niño no, hasta el respirador oral, o sea, que tiene que ver respiración oral con fuerza, con Ajá, tono, o sea, no tiene ni siquiera sentido, ¿no? Eh, el niño articula mal porque le falta fuerza. ¿Y cuál es la fuerza normal para articular sonidos? bien, ¿No? bien. Entonces, todo eso se tiene que discutir, ¿no? Igual lo del soplo, ¿no? Mucha gente dice, Ujú. pero el soplo es importante para la capacidad respiratoria. ¿Y cuál es la capacidad respiratoria del habla? A ver, la capacidad necesaria para hablar es de 6 a 10 centímetros cúbicos de H2O, así se mide. Y cuando yo soplo, cuando un niño sopla, puede producir hasta 50 centímetros cúbicos de H2O. O sea, supera en 10 veces o en 5 veces la capacidad necesaria para hablar. Entonces, su problema de hablar no es porque le falta soplar. Su problema de hablar no es porque le falta tono, no es porque le falte fuerza. Y los movimientos orofaciales ni siquiera le van a hacer ganar tono ni fuerza, porque, o sea, ni siquiera mide la gente, ¿no? Dice que hace un momento pero me ha dado resultado. ¿Por qué siempre me ha dado resultado? Ujú, Es que ujú. muchas veces ha dado resultado porque has trabajado con niños regulares, de los TSH que te decía, idiopáticos. Un Sí, TSH idiopático, sin terapia, puede superarlo solo. ¿Ya? sí, Entonces, y esto es algo fantástico que también Gerardo Aguado habla, ¿no? sí, Que muchos de nuestros pacientes sí, superan sus problemas sin la ayuda del fonoaudiólogo, del logopedo, del terapeuta del lenguaje. Y sí, ahí es donde entra a tallar la importancia de un tratamiento rápido, breve, eficaz, ¿no? Puntualizado a la dificultad. bien, Entonces, pero a mí me ha dado resultado y han estado 2 años con el niño soplando, haciendo masajes, etcétera. sí, Y al final ha sí. sido la maduración propia del niño. El niño mejoró solo. ¿Por qué no te da resultado lo mismo con un niño con parálisis cerebral infantil? ¿Por qué no te da el mismo resultado con un niño síndrome de Down? ¿No? Porque si fuera Exacto. mágica las praxias, los masajes, el soplo, daría resultado con todos, ¿no? Y no es así. ¿verdad? Entonces hay mucha investigación, mucha bibliografía que ya ha refutado con ciencia, no con mi experiencia. Yo no vengo a hablar acá de mi experiencia, yo vengo a hablar de lo que la ciencia ha ido demostrando. Y eso es Sí, importantísimo, porque hay muchas personas que también dicen, pero hay que respetar la experiencia. Sí, la experiencia es importante, la experiencia va acompañada de la evidencia. Y no ajá, porque yo tenga 30 años de experiencia, puedo ser el omnipotente o el que lo sabe todo, sino, es exacto, más, tengo 30 años y tengo que seguir aprendiendo. ¿Para qué? Para atender mejor al paciente. Entonces, ujú, todo lo que se propone hoy en día es para atender mejor al paciente, no para el ego de los terapeutas, no para decir que yo tengo 10 libros publicados y lo sé todo y yo siempre he hecho así y lo voy a seguir haciendo así. No, puedes hacerlo mejor. Si la ciencia está demostrando que los 10 libros que escribiste hoy en día ya no valen más, perfecto, porque todos hemos hecho praxias. Yo también he hecho praxias. Yo también he ujú. hecho soplar a mis pacientes, a mis alumnos. Pues, y hoy en día, pues, yo no me sentaría a dictar un curso y enseñar lo mismo, por decir, y diciendo, esa es mi experiencia y mi experiencia me ha dado, no, yo tengo que sentarme a dar lo mejor a mis alumnos y con más razón a mi paciente, porque él está confiando ciegamente en mí. Entonces yo no Exacto. puedo, sería lo mismo de ir a un médico y que te diga, mira, ¿sabes qué? Por mi experiencia te voy a dar este medicamento nada más, pero mira, que no ha sido corroborado por la ciencia, pero es mi experiencia nada más. ¿Te arriesgarías a tomar un medicamento así? ¿Y si te mueres? Mm, Entonces, eso es importantísimo de ir analizando, cuestionándonos, ¿no? Yo creo que la fonoaudiología
va a crecer desde que nos cuestionemos, ¿no? Y esa frase de Gerardo es fantástica, ¿no? Que dice que la terapia, en realidad los niños mejoran aparentemente no por la ayuda del logopeda o del terapeuta, sino por la Sí, propia maduración. Entonces es algo exacto, que tiene que estar acá dándonos la vuelta y decir, yo tengo que comprobar al médico que mi terapia es efectiva, es eficaz, es eficiente, ¿no? Que exacto, tiene bases científicas, ¿ok? exacto. ¿Qué tipo preguntan? Hay dos preguntas muy similares, aunque una directamente menciona un método, ¿sí? Una dice, ¿qué tipo de intervención terapéutica es recomendable entonces para los TSH? Y la otra dice si para los TSH lo indicado es el PROM. A ver, las dos preguntas van en la misma línea. Exacto. ¿Cómo se hace una intervención? Pues primero tienes que saber de fonética y fonología. Tienes que saber evaluar, tienes que saber qué tipo de error tiene, qué rasgo está errando el niño y en base a eso planificar una intervención. Ahora, dentro de las intervenciones puedes coger desde la terapia más simple, que con pares mínimos, comparando rasgos, ¿no? Utilizando el RAST, por ejemplo, que es una terapia de la transición rápida de sílabas, el PRONT, que es otra terapia que tiene mucha evidencia, pero hay algunas terapias que dan más resultado en pacientes más severos, o sea, que serían más idóneas para pacientes severos, y hay otras que son más simples, ¿no? Que tienen mucha ayuda del bombardeo auditivo, comparación de pares mínimos, etcétera, que también pueden dar resultado en pacientes menos severos. Entonces, lo que tú tienes que ir escogiendo es en base a lo que encuentres en el paciente, ¿no? En base a lo que los errores del paciente. Entonces, hay diferentes modelos terapéuticos y el PRONT es uno de ellos. Pero no, el PRONT no es el único que hay, sino hay varios, ¿no? Y varios de ellos tienen buenos niveles de evidencia. Entonces, pues tú puedes usar uno o varios, ¿no? Entonces, dependiendo de tu paciente también, ¿no? De lo que encuentres en el paciente. Y si te vas a ceñir a un modelo, pues usa el modelo, ¿no? Esquematízalo bien y cuando ya tengas mucha experiencia puedes introducir varias técnicas, varios modelos al mismo tiempo, o no sé, ir viendo lo que tu paciente le pueda ser más útil, ¿no? Pero hay varios modelos, incluso hay un artículo que hemos publicado en 2016 donde al final colocamos una tabla con varios modelos terapéuticos que tienen pues de niveles de evidencia de moderadas a altas, ¿no? Y todos Ujú, ellos, ni uno de ellos utiliza praxias, obviamente, ni uno de ellos. Todos claro. son basados en producción de sonidos, ¿no? Exacto. Entonces, el modelo que elijan, el modelo de intervención que elijan, lo que sí creo yo que queda acá de lo que acabas de decir es que tenemos que buscar que tenga cierto grado de evidencia de que sí da resultados. Ujú. De que sí da resultados, sí. Y dentro de esa gama de modelos puedes escoger el que mejor se encaje a tu paciente. Por ejemplo, pacientes pues con etiología neuromotora, ¿no? Que está ahí la disartria, la apraxia del habla infantil y está también el retraso motor del habla, ¿no? Son tres alteraciones que pueden tener cosas similares, pero que son diferentes, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, dentro de esas terapias, el PRO, la estimulación integral de Stramp, el RAST que te mencionaba, son tres, por lo menos tres, o creo que hay hasta cuatro modelos. Claro, hay un cuarto que tiene el nombre incluso direccionado a la praxia. Siempre que hablo de este tema, siempre me olvido de los nombres de estos modelos terapéuticos, pero son cuatro modelos terapéuticos que Bien, tienen muy buen nivel de evidencia. Incluso acaba de salir una revisión sistemática hace 15 días atrás de Edwin Maas, búsquenlo ahí, donde él ha hecho una revisión sistemática de revisiones sistemáticas bien, y ha comprobado que sí, esos cuatro modelos, ¿no? Tienen buenos niveles de evidencia para atender a esos pacientes severos, ¿no? Esos pacientes más severos.
Cuando los pacientes son menos severos, su alteración fonética fonológica es menos severa, puedes usar el modelo de pares mínimos, de rasgos distintivos, de oposiciones máximas, eh, y también podrías usar los otros modelos para pacientes severos también, si quieres, ¿no? Entonces, pero todo depende de una evaluación, ¿no? En realidad, eh, el modelo no es milagroso, eso es importante, ¿no? O sea, tú tienes que saber evaluar, tienes que Ujú. saber tener un buen marco teórico para aplicar bien una terapia, ¿no? Es que a veces siempre queremos la terapia, ya, pero dime la terapia, ya, pero dime qué hacer, paso uno, paso dos, paso tres. Es complicado porque depende de lo que tenga tu paciente, depende de lo que hayas visto, ¿no? Depende de qué modelo terapéutico vas a coger. Pues también hay el modelo de ciclos de Hudson y Paden, que algunas cosas se pueden aplicar bien, otras no. Entonces hay muchas cosas que se pueden discutir respecto a ello, ¿no? Exacto. Pero es complejo porque se tiene que hablar de muchísimas horas sobre ello, ¿no? Ujú. Muchas horas de lectura, muchas horas de estudio, muchas horas de aplicarse. eh, Eso, es que no es tan solo un curso, ¿no? Hay personas que dicen, ah, pero los cursos son carísimos. Yo leo, más que ir a cursos, yo leo. ¿Voy a exacto. cursos? Sí, claro que sí. ¿Voy a un congreso? Sí, claro que voy a un congreso, ¿no? Pero más leo, me siento, y los artículos son 99%, hoy en día, ya vamos a ser no tan exagerados, ya el 98% son gratuitos. O Ujú. sea, y hay formas de descargarse artículos, ¿no? Y ustedes lo deben saber, el Science Hub nos ayuda muchísimo. Entonces, Sí. pero están en inglés, no, no hay de otra, tienes que leer inglés, o sea, hoy en día si quieres estar actualizado, tienes que leer inglés. Ah, pero tú seguro sabes inglés. No, yo no sé inglés, yo también traduzco. Es más, a veces leo cosas en alemán y en otros idiomas, pero el Google está ahí, el Google me ayuda. Hay páginas que incluso te traducen todo el artículo, ¿no? El traductor del Google es buenísimo, hoy en día se ha vuelto buenísimo. Entonces, si Sí. tienes contexto, si ya más o menos sabes del tema, te traduce perfectamente. Pero es que sentarse, son horas dedicadas, etcétera, ¿no? Ahora, no quieres dedicarte a eso, tal vez irás a un curso, pues y eso también pues te costará, ¿no? Si no te cuesta tiempo, te costará tiempo y dinero y no sé, es parte de ir creciendo, ¿no? Yo creo que las herramientas están ahí. Hoy en día estamos en una era digital que es mucho más fácil enterarse de mucho. O sea, por ejemplo, yo estoy leyendo algunos libros de 1800 que en la época que no era digital, ¿cómo íbamos a conseguir eso? Y yendo a una biblioteca, pues no sé, en París, en Londres, etc. Pero hoy en día hasta el Google te permite descargar libros de 1800, de 1700, o sea, pero está en latino. ¿Y qué voy a hacer? Tengo que intentar, si quiero enterarme del tema, tengo que intentar leer, ¿no? Alguna cosa, buscar algún traductor específico, etcétera. Yo creo que está en las ganas, ¿no? Más que otras excusas, ¿no? Está en las ganas. Y forma parte de la formación de uno también. Justamente lo que estás diciendo lo conversábamos hace unos días con el doctor Rodríguez Arauz, un psiquiatra que nos estuvo visitando, especialista en neurodesarrollo, y hablábamos justamente también de este tema, de lo importante que es y lo que tenemos a nuestro alcance ahora, esto de leer artículos que hasta sabes que tienen evidencia porque son artículos que están publicados y que si están publicados es porque han sido revisados antes, han sido aceptados y entonces por eso recién se han publicado y sabemos que tienen cierto grado de evidencia. Está en eso, está en querer buscar, en querer leer, en querer informarnos y también creo que el tema de los cursos está buenísimo, pero van a cumplir una función de complementar la formación que ya Eso es fundamental. A veces vamos a un curso queriendo salir ya especialistas, ¿no? O sea, pues es complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? Y a veces nos quejamos de la universidad, pero en la universidad no me enseñaron, pues tampoco te van a enseñar de todo, porque fonoaudiología es amplísimo. Y en 4 o 5 años tenemos que ver muchas cosas, de ahí ya queda, por eso hablábamos de la especialización, ¿no? Cómo es exacto. importante la especialización
pero también sin dejar de leer otras áreas, ¿no? Por lo menos para saber derivar a un paciente, saber direccionar a los padres, y etcétera, ¿no? Es una constante, ¿no? Es una constante y creo que, y estamos en cierto grado éticamente en la obligación de hacer eso, ¿no? Porque estamos atendiendo pacientes, estamos Es- atendiendo pacientes. tengo, Entonces, tengo varias preguntas. ¿Dónde pueden encontrar esos modelos que mencionabas? ¿Dónde pueden leer esos artículos? Me imagino que tus artículos, tenés una página en internet sí, donde están todos tus artículos colgados. Es más, ese que vos mencionabas, donde están los modelos, yo lo leí de tu página. Son dos sí. artículos consecutivos. Primero hay uno que explica muy bien qué son los TSH, qué tipo de estudio se hizo para saber y todo lo demás. Y después el segundo como que complementa el primero con todos los modelos. Tu página se llama, ¿tiene tu nombre? franklinsusanibar.com. Entonces pueden Es, entrar, ahí hay pues artículos de diferentes áreas, están descargables todos ellos. Pueden entrar al Google académico, buscar ahí también artículos, ¿no? De preferencia en inglés, aunque hay buenas investigaciones en español, pero la mayoría se publican en inglés, ¿no? Entonces ahí también muchos de los artículos están de libre acceso, ¿no? Es simplemente sentarse y buscar. Pueden buscar los artículos que he colgado en mi web y leer esos artículos, después consultar la referencia de esos artículos y buscar las referencias y así leer las referencias y así vas haciendo, te vas llenando o sea, vas siguiendo la secuencia y vas entendiendo mejor incluso, ¿no? De exacto. dónde proviene todo y cómo hacer, ¿no? Las diferentes evaluaciones, intervenciones, interpretaciones, análisis y todo eso. Bien, hay varias preguntas en cuanto a intervención. Siguen preguntando cómo intervenir en una rótica vibrante. Me pone una de las chicas. Creo que es un poquito, la respuesta ya la diste. Es importante evaluar al paciente, observarlo y conocer bien de qué se trata y después recién elegir qué tipo de modelo va a ser el mejor para intervenir, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Es Perfecto. complicado dar recetas, ¿no? Exacto. Es que a veces, lo que vos decías recién, a veces queremos que nos den el paso 1, el 2, el 3 y qué hacer. Y la clave está en observar solamente al paciente y ver cómo vamos a trabajar con él, de acuerdo a lo que vayamos teniendo. Exactamente, ¿no? Porque incluso, pues a veces cuando nos cerramos mucho en los pasos, no da resultado en otros pacientes, los mismos pasos, ¿no? Y ahí cuando no miramos más allá de los pasos, podemos truncarnos, ¿no? Con el paciente. Y ahí desesperados buscamos otro modelo que también te enseñe pasos, ¿no? Y lo vas aplicando y después no te da resultado con un paciente. Y de ahí buscas otro modelo que te enseñe pasos. O sea, y al final, pues tú conociendo, teniendo un buen marco teórico, sabiendo evaluar, habiendo leído los diferentes modelos, ya es suficiente para planificar una intervención en un trastorno de los sonidos del habla, ¿no? Perfecto. Bueno, tengo una última pregunta y te dejo porque lo vengo diciendo No, en no las problem. 4 noches que hemos estado. Les prometí 40 minutos y ya llevamos más de una hora. Sé que era tu semana de descanso esta, así que no te voy a tomar mucho más tiempo tampoco. Así, No, así no, la yo podemos tratar. tranquilo. Yo feliz de acá, de estar conversando de estos temas. Preguntan si habrá una nueva oportunidad para inscribirse en el curso de experto en TSH. Vale, sí. Mira, a ver, aclarando eso del experto de TSH, ¿no? Eh, no es el mismo curso que yo dicto cuando voy presencialmente, no es lo mismo.
Este experto cuenta con 65 horas, cuenta con diferentes expertos dentro de diferentes tipos de TCA, etiologías de TCH, ¿no? Entonces, incluso, pues, es por eso que es diferente al método que yo voy dictando en diferentes países, ¿no? Porque acá vamos a ver otras cosas más con otros expertos, y es probable que sí, por la demanda, ¿no? Sea, yo me he encargado de un poco de guiar un poco los temas, ¿no? Los temas, porque hay multitherapies, como soy el coordinador académico, pues me ha ido pidiendo varias ideas, etcétera, y esta fue una de las ideas que se planteó, ¿no? Y debido a la acogida, gracias por esa acogida, yo creo que hemos armado un buen temario y pues le está gustando a la gente. Es muy probable que se abra un segundo grupo, porque ya seguiría un segundo grupo, que lo que hemos buscado es pues no ser un grupo multitudinario, porque al final, sí, a pesar de que es por internet y todo eso, la idea es pues también que las clases sean de una interacción constante, ¿no? Entre alumnos y ponentes. Inicialmente eran 30, se ha pasado a 40 porque las personas ya se inscribieron, o sea, se inscribieron tan rápido que no hubo tiempo de controlar los De 30, cejar. entonces, de cerrar, exactamente. Incluso, incluso los de la empresa lo que hicieron es quitar el link por algunos días, ¿no? Porque y ya pues se llegó a los 40, ¿no? Que no era lo pensado, ¿no? Eran 30 nada más, pero debido al pedido de muchas personas es probable que en las próximas semanas se lance una nueva convocatoria, ¿no? Las personas que estén interesadas, lo que me ha dicho Multitherapies es que está haciendo una lista de espera, que esas personas que estén en la lista de espera tienen la preferencia, ¿no? Sobre si se lanza un nuevo grupo, ¿no? Y Bien, pues también se está plantificando algunos otros expertos, entonces muy atentos ahí. perfecto. Te dejan muchos saludos, las gracias por la charla, súper interesante. Dicen que es un placer escucharte siempre, opino Gracias, exactamente lo mismo. Y bueno, te dan las gracias igual que nosotros, yo en nombre de mi equipo, del equipo Tu Espacio. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora. La verdad, como te dije en privado, es un placer para mí haber compartido gracias. con vos esto. Eh, Te agradecemos enormemente, no solo yo y el equipo, sino creo que todos tus seguidores también. Así que bueno, muchísimas gracias. No, Muchísimas yo que gracias. agradezco el espacio, la invitación, feliz de hablar un tema que me apasiona, es muy amplio, ¿no? Siempre va a faltar tiempo. Hay Exacto. algunos videos colgados ya en mi canal de YouTube, también pueden entrar al canal de YouTube, también con mi nombre. Hay varias conferencias colgadas, ahí donde muestro incluso la evidencia realmente, porque acá, como es un conversatorio, pues hablo de muchas investigaciones y no muestro pues los autores, pero allá hay varias conferencias donde muestro los autores, incluso los artículos escritos, el libro de trastornos del habla y pues y así, muchas cosas que hemos ido haciendo en pro de los pacientes, ¿no? Al final, si hablamos de que determinadas cosas no contribuyen, no es tanto para, no es para atacar a otros fonoaudiólogos ni nada, ni decir que nosotros somos los mejores o los pioneros, no, ni siquiera pioneros. Gerardo Aguado ya hablaba de las praxias que nos sirven hace muchísimos años, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es seguir un poco y estar un poco más activos en las redes y difundirlo, ¿no? Porque al final que se enteren los padres, que se enteren los fonoaudiólogos es importante para el crecimiento de nuestra profesión, ¿no? Y que al final los otros profesionales, los médicos, no digan, va el fonoaudiólogo a soplar velitas, a jugar, a hacer caretas. No, nosotros trabajamos con lenguaje, con habla y son habilidades lingüísticas, eh, y son complejas cognitivas y etcétera, ¿no? Y si trabajamos en disfagia y así en todas las áreas, ¿no? Es un trabajo
de alta calidad y muy científico, pero eso depende de cómo nosotros nos mostremos, ¿no? Depende cómo nosotros vayamos haciendo evolucionar y pues el primer canal o la primera forma de evolucionar es cuestionándonos, ¿no? ¿Será que estamos haciendo bien? ¿Será que no hay mejores maneras de hacerlo? Y el día que nos demos de cara con la pared, con la evidencia que te diga que tu trabajo estaba haciendo pésimo, decir, bueno, lo aprendo, Y ¿no? lo cambio. Y lo cambio, ¿no? No hay vuelta que darle, es pa'lante, seguimos pa'lante. Y lo hicimos mal porque no sabíamos. Ahora que sabemos, lo podemos hacer mejor y enaltecer al final la fonoaudiología, ¿no? La logopedia, la terapia del lenguaje. Exacto, me parece Muchas gracias fundamental. por esta oportunidad. Gracias a vos, gracias a vos. Nos despedimos entonces de todos los que nos escucharon, Un gran abrazo a todos. te siguen agradeciendo desde todas partes de Argentina y desde todas partes Gracias. del mundo, porque hay mucha gente de otros lugares, de otros países. Así que, bueno, un placer de nuevo que nos hayan escuchado. Nosotros como equipo hoy cerramos lo que son los live por ahora. Así que muchas gracias por habernos seguido toda esta semana. Un abrazo a todos. Chao, chao. Nos vemos pronto. Chao.